Adolfo, buen día. Héctor Ruiz lo saluda. ¿Cómo le va? Bien, Bien. bien. Adolfo Pérez Esquivel es un premio Nobel de la Paz que tiene la Argentina. Y tanto en el momento en que a usted le otorgaron el premio, como hoy quizás, hay muchos argentinos que no saben de su existencia. Es más, yo hace mucho tiempo que no lo escucho, que no lo veo en reportajes. Me interesaría saber cómo le está pasando, cómo está viviendo este momento. Bueno, son altibajos. Es cierto que no estoy en los medios de comunicación, sino en los medios alternativos. Es decir, hay muchas cosas que hago, que me pronuncio, salen más en el exterior que en el país. Entonces, pero esto no es de ahora, esto hace mucho tiempo. Pero seguimos trabajando muy intensamente con los pueblos indígenas, con las organizaciones sociales, y en este momento tan duro que hay muchísimos despidos, y trabajamos mucho con la infancia, con Ajá. los niños y niñas en estado de riesgo social. Es Eh, decir, los más llamados chicos de la calle. Tenemos aldeas que son centros de capacitación laboral, que terminan la escolaridad y que algunos ya han ingresado en la universidad. Así que tenemos también capacitación para que terminen sus estudios los adultos. Pero trabajamos mucho con las organizaciones más desprotegidas del país como de América Latina. bien, El Adolfo, Colpar, permítame sí, interrumpirlo un segundito, porque lo que usted está describiendo es una voluntad de dar respuesta, en todo caso, a las consecuencias de la aplicación de una serie de políticas públicas. Es decir, así es. a la tragedia que en todo caso desde el punto de vista social estamos viviendo. Pero quisiera remontarme a la década del 70, cuando usted formó parte de la fundación del Servicio de Paz y Justicia en la Argentina. Y me parece Sí. importante destacar ahí qué fue lo que ustedes pensaron, sobre todo teniendo en cuenta la coyuntura que había de grupos de izquierda que pensaban que la solución era la violencia política y, por otro lado, un Estado que se armaba a través de la AAA y después de la dictadura militar, que eligió la represión y eligió la muerte como respuesta a esa situación. Bueno, nosotros, Ustedes apostaron por la paz y apostaron por la justicia, nada más y nada menos. El, esa era la prioridad en ese momento. Hoy la prioridad es el tema de atender a los heridos de la sociedad. bueno, el Servicio Paz y Justicia es un organismo internacional. Nació por los años 62 en México y se fue extendiendo. En el año 74 yo me hago cargo de organizar todo este movimiento latinoamericano. Es un organismo ecuménico con base cristiana, pero abierto a otras confesiones. Y trabajamos dentro de la no violencia como resolución de los conflictos y la opción por los más necesitados. Ese compromiso continúa hasta la actualidad. Cumplimos más de 50 años en Argentina de trabajo y seguimos trabajando en la misma dirección. Es Claro. cierto que hubo un momento que muchos, incluso movimientos cristianos, optaron por la violencia. Nosotros optamos por la no violencia, es por decir, por la resistencia social, espiritual y política frente a la violencia que se estaba desatando en todo el continente. Yo Porque por, la dictadura no comenzó únicamente en Argentina, tiene que ver con la doctrina de seguridad nacional impuesta en todo el continente, el golpe de Pinochet, en Brasil,
en Paraguay, en Uruguay, Ecuador. Tendríamos que hablar de todo el continente que imponen dictaduras. Claro. Trabajamos no solo en América Latina, sino a nivel internacional, con el Consejo Mundial de Iglesias, con sectores en el Vaticano. Es decir, ahora se cumplen 60 años de la Casa de Nazaret, ahí en la casa que dejó siempre sus puertas abiertas a lo que eran mujeres y hombres desesperados porque le había desaparecido un hijo. En la Casa de Nazaret, la dictadura, con este personaje siniestro que fue el que las entregó, hubo la desaparición de religiosas, Liz Dumont y Dionis Luquet, y como madres en la Casa de la Santa Cruz el 8 de diciembre. Entonces nosotros siempre acompañamos esto, sufrimos las consecuencias, la cárcel, la tortura, la muerte, el exilio, pero seguimos. Hoy la situación del país es crítica. Este gobierno está desmantelando todo, destruyendo las instituciones del Estado, pero a mí no me preocupa tanto Milei como la falta de ética y responsabilidad de dirigentes políticos que se venden por 30 monedas. Esto es lo peligroso. Claro. Medios de comunicación que callan y no denuncian lo que está pasando, ya sea por miedo o por complicidad. La Corte Suprema de Justicia que ve el desmantelamiento del país y guarda silencio. Entraron por la ventana y no por la puerta. Bien, Adolfo, ¿cuál es la relación suya con el Papa? ¿Tiene un vínculo usted con el Papa? Y si habla con él, ¿de qué habla? Sí, una relación amistosa. Cuando viajaba a Roma, ahora no estoy viajando, nos encontramos en Santa Marta, en donde vive el Papa, y conversamos sobre distintos temas de la situación, no solo argentina, sino de la situación internacional. Yo he bajado, por ejemplo, a Grecia, he visto los campamentos de refugiados que salen de África vía Turquía, Estambul, y los campamentos de refugiados. He estado en Atenas también, en la isla. Estamos preocupados por el desplazamiento humano de millones de personas víctimas del hambre, de la guerra del Medio Oriente, muy preocupado por la situación del Medio Oriente, la guerra entre Israel y Palestina. Es decir, es un hombre que está atento a la situación humana que se está viviendo en muchas partes del país y lógicamente qué podemos aportar a la paz, a la solución de los conflictos. Tuvimos encuentros en el Vaticano sobre el desarme de las armas nucleares. Hace ya unos años esto, pero hay una preocupación porque hoy ya estamos al borde del holocausto de la humanidad si se desata una guerra nuclear. Claro. Entonces, aquí en la Argentina es tremendo lo que voy a decir. Un país rico en alimentos, exportador de haya hambre. Estamos lanzando la campaña contra el hambre. Fundamentalmente los sectores más necesitados, ¿no? Bien. Pero no puede ser que en Argentina pasen hambre y que el gobierno no quiera repartir los alimentos que tiene secuestrados en galpones. Sí. Entonces presentamos pedido de juicio político a este gobierno, pero los diputados y las diputadas no quieren firmar el llamado de juicio político. Entonces tenemos que señalar que esta es una dictadura encubierta.
y lo tengo que decir. Bien, escuche lo que le voy a plantear, Adolfo. Para usted, ¿qué consecuencias tuvo el hecho de que la política de derechos humanos en la Argentina se haya partidizado, haya sido tomada por un sector político? ¿Qué le parece a usted eso? ¿Fue un error? ¿Fue algo que se debe corregir? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es su mirada con eso? Yo me opuse a esto. Las organizaciones de derechos humanos deben ser independientes de todo partido político. Que los partidos políticos sí quieren tener una comisión de derechos humanos como los sindicatos, pero los organismos de derechos humanos deben preservar su independencia de todo partidismo. Esto es lo que hemos hecho nosotros y tuvimos las consecuencias porque fuimos muy atacados por esos sectores. Incluso muchos organismos de derechos humanos no aceptaron que nosotros mantengamos la independencia de partido. Y esto lo hemos sufrido y lo hemos superado también. Yo no estoy de acuerdo a que la política de derechos humanos se partidice. Debe tener independencia para luchar cuando se violan los derechos humanos en cualquier gobierno. Adolfo, mire, estamos entrando en una etapa de la conversación en donde la cuestión técnica nos está complicando la recepción de lo que usted está diciendo. Le vamos a tener que agradecer el hecho de habernos atendido. Nos quedan todavía algunas consultas, pero es muy difícil poder interpretar lo que usted está planteando. Por una cuestión técnica, usted tiene baja señal donde está. Sí, yo estoy en este momento en el campo, ¿no? Pero ahí puede haber dificultades para la comunicación, pero bueno, así estamos, ¿no? Y seguimos trabajando con mucha fe y esperanza. Creo en un pueblo que no es la primera vez que el pueblo se pone de pie y dice, esto no va más. Confío en que el pueblo reaccione, que los niños no se les condene, no se les robe la vida y la esperanza. Por eso trabajamos, para que lograr una sociedad mejor. La democracia no se regala, la democracia se construye. Bien, bueno, Adolfo, le mandamos un abrazo grandote. Usted está cumpliendo 94 años en el 2025, ¿no? Y por otro lado, en el 2025 también se están cumpliendo 45 años del momento en que lo destacaron como Premio Nobel de la Paz. Y supongo que eso va a ser motivo de que haya una serie de encuentros alrededor de lo que es la tarea de ustedes y vuelvan a resurgir los reconocimientos que significa haber asumido la lucha por la paz y haber asumido la lucha por la justicia. Elementos muy importantes, y hoy el compromiso con los que no tienen nada, que revelan una calidad humana muy significativa. Le mandamos un gran abrazo y muchas gracias por atendernos. Bien, Adolfo Pérez Esquivel.